Última hora, tenemos fuertes advertencias por parte del IRS, pues busca cobrar millones de dólares en impuestos atrasados. El gobierno de Joe Biden realmente está buscando más fondos de impuestos para sus políticas, entre ellos el financiamiento a la guerra en Ucrania y las subvenciones a gobiernos y entidades extranjeras. El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos anunció este viernes pasado una campaña muy agresiva y está siendo impulsada por la Casa Blanca contra los ricos, con el fin de poder presionar a 1.600 millonarios y 75 grandes sociedades empresariales que deben cientos y cientos de millones de dólares en impuestos atrasados. Pero el objetivo real de la Casa Blanca es poder sustentar el plan de los enormes gastos generados con sus políticas de subvenciones gubernamentales y entidades extranjeras, en especial para pedir más fondos para la guerra de Ucrania, lo cual suma ya más de 150.000 millones de dólares de gasto que es público. Ahora la cacería del IRS contra los ricos es también gracias a los fondos que la Casa Blanca asignó a la entidad para contratar a decenas de miles de nuevos empleados, con el dinero de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses. El comisionado del IRS, Daniel Werfel, afirmó que con un aumento de los fondos federales y con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, la agencia ahora posee los medios para ir tras las personas ricas que han evadido impuestos. Para quienes pagan los impuestos en fechas, es particularmente frustrante ver que los contribuyentes ricos no lo hacen. Fue lo que dijo Werfel en un llamado a la prensa para anunciar este plan. Reveló que 1.600 millonarios que deben al menos $250.000 cada uno en impuestos atrasados y 75 grandes sociedades empresariales con patrimonios de $10.000 millones en promedio son estos blancos de la nueva campaña por el cumplimiento. Werfel detalló que el reclutamiento del personal nuevo y herramientas de IA creadas por empleados y contratistas del IRS están cumpliendo un gran papel para identificar a los evasores ricos. La agencia hace esfuerzo para demostrar los resultados positivos de la inyección de fondos por el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, cuando los legisladores republicanos intentan arrebatarle parte de ese dinero. Es decir, la cacería emprendida por Werfel, que es para justificar estos fondos que le entregó Biden al IRS y usar todo lo que logren recuperar en impuestos para fines partidistas, en especial para financiar las políticas de la extrema izquierda. Las nuevas herramientas nos ayudan a descubrir patrones y tendencias que hasta ahora no habíamos visto, y el resultado de ello es que tenemos mayor confianza al buscar y encontrar dónde las grandes sociedades y personas ricas ocultan sus ingresos. Un equipo de economistas, académicos e investigadores del IRS descubrió en el año 2021 que el 1% de mayores ingresos no revelan más del 20% de las ganancias al IRS. Esta nueva campaña de cobro de impuestos podría estar comenzando a partir de octubre. Pues mencionando el tema del IRS con inteligencia artificial, vamos a ver exactamente quiénes podrían estar en su radar. Pues bueno, el Servicio de Impuestos Internos, con el presupuesto que recibió de la Ley de Reducción de la Inflación, reforzará esta búsqueda de evasores fiscales que deben más de $250.000 en impuestos atrasados. El Servicio de Impuestos, como bien le mencionamos, dio a conocer estos nuevos esfuerzos que hará por localizar a ciertos evasores de impuestos, aprovechando esta nueva tendencia de la inteligencia artificial y este nuevo presupuesto que le destinó la Ley de Reducción a la Inflación, con el fin de poder detectarlos y hacer que paguen. Tal como lo menciona la agencia, se vienen cambios claves para reducir la carga sobre los contribuyentes en promedio. Pues ese mismo viernes, así como el IRS anunció sobre esta nueva campaña, también comenzó a mencionar muy bien el tema de la inteligencia artificial y más o menos cómo funciona. Y es que este plan tiene por objetivo restaurar la equidad con el cumplimiento tributario para evitar cargas fiscales más altas para el contribuyente estándar. Este equipo de economistas, este tipo de contratistas y desarrolladores del IRS fueron los que descubrieron prácticamente este hueco de los evasores de ingresos.
los cuales estarán centrados en casos de cobranzas de alto nivel en el año fiscal 2024, comenzando pues este próximo mes de octubre y concluyendo en septiembre del próximo año. Esta ley de reducción de inflación del año 2022, como bien sabemos, destinó $80.000 millones al IRS, de los cuales más de la mitad fue destinado a más agentes encargados de hacer cumplir la ley. Pues la idea es generar más ingresos fiscales para las arcas de la nación, centrándose en los contribuyentes ricos o multimillonarios que ocultan y no declaran todos sus ingresos. Debido a la complejidad legal y los costos, tales tácticas son mucho menos comunes entre las personas menos acomodadas, porque sus ingresos se declaran al IRS en los formularios W2 y otros formularios de impuestos. El escrutinio del IRS será intenso, es real, especialmente sobre 75 grandes corporaciones comerciales que tienen tantos activos millonarios. Para poder rastrear a estos grandes evasores de impuestos, la agencia aseguró que va a utilizar esta inteligencia artificial. Tan solo en el año 2021, el IRS lanzó la primera etapa de su programa Large Partnership Complaints. Esto funcionó con exámenes de algunas de las declaraciones de asociaciones más grandes y complejas de la población declarante. Este programa se empleará a otras grandes asociaciones también. Con la ayuda de la AIA, la selección de estas declaraciones va a ser el resultado de una colaboración muy innovadora entre expertos en ciencia de datos y aplicación de impuestos, los cuales han estado trabajando codo a codo para poder aplicar tecnología de aprendizaje automático de vanguardia, para poder identificar posibles riesgos de cumplimientos en las áreas de impuestos sobre sociedades, impuestos generales sobre la renta y contabilidad e impuestos internacionales en un segmento de contribuyentes que históricamente ha estado sujeto a una cobertura de fiscalización limitada. El IRS también reiteró que estos esfuerzos serán encaminados para contribuyentes de grandes ingresos que utilizan estrategias fiscales para poder evadir estos impuestos. En este sentido aclaró que no aumentará las tasas de auditoría para las personas que ganan menos de $400.000 al año. No obstante, el número de auditorías de declaraciones de impuestos millonarias se ha reducido en 2/3 en esta última década, aunque el número de personas con ingresos de $1 millón también ha aumentado un 50% en ese mismo plazo. Los años de falta de financiación que precedieron a la ley de reducción de inflación llevaron a esta tasa de auditoría más baja de declarantes ricos en la historia. Amigos de Últimas Noticias de hoy, una vez más les agradecemos mucho por haberse quedado hasta el final de este video. Esperamos que esta información le haya sido de su agrado y al mismo tiempo le haya sido de utilidad. Los invitamos a que se suscriban y participen de este canal, puedan estar dentro de nuestra comunidad y ver las informaciones que nosotros subimos de último momento. Recuerde que hablamos de diversos temas. Actualmente hablamos del IRS, del seguro social, de los cupones de alimentos, alivios económicos, lo último que sale desde la Casa Blanca. No se olviden de dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios para que nosotros podamos resolverles sus propias dudas y de este modo ustedes estén contentos con nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.